87.700 exámenes de PCR para detectar el virus COVID-19 se han realizado en nuestro país desde que se registró el primer caso. Ahora, a estas pruebas se van a sumar testeos masivos que han sido anunciados por el MinSal para detectar anticuerpos contra el virus y poder saber quién definitivamente se ha curado del coronavirus. ¿Cómo estos resultados van a influir en la estrategia contra la pandemia? Lo queremos analizar junto a la doctora Marcela Garrido. Ella es jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y bienvenida a la Mañana Informativa. Hola, buenos días, Carla. A ver, hablemos, porque hemos hablado harto de los testeos para detectar los casos, son 87.000 y fracción, no sé si es mucho o es poco, pero comparándolo con otros países de Latinoamérica, ha dicho el Ministerio que son bastantes o que es óptima la cifra, no sé si usted está de acuerdo con eso o no, pero ¿qué va a pasar con estos testeos de salida? ¿Cómo revisa usted esta decisión que está tomando el MinSal? Creo que la cantidad de testeos que hemos estado haciendo desde el inicio de la pandemia en nuestro país está siendo adecuada. Podría ser mucho más, pero dado que esto partió por algunas comunas en particular, se ha ido progresivamente aumentando la cobertura en cuanto a testeos. Esto va a seguir creciendo y vamos a seguir haciendo cada vez más testeos y probablemente ya nos estamos ajustando un poco en cuanto al tiempo de respuesta por cada uno de los test. Y estos son test diagnósticos más que nada. Ahora estamos entrando a una nueva etapa en la que vamos a empezar a testear a las personas para ver si tienen inmunidad contra este virus. Y tanto pacientes que probablemente fueron sintomáticos como algunos otros que probablemente no tuvieron ningún síntoma, para poder determinar también cuánto es la cantidad de asintomáticos que hemos tenido en nuestro país. Doctora, ya, esto hablemos más que nada con... Sí, hablemos de esta nueva etapa, como usted dice, ¿no? Que es testear quienes habrían conseguido inmunidad. Es bastante polémico todavía en el mundo hablar de la inmunidad porque se dice que se conoce poco todavía acerca del COVID. Hay una idea del MinSal de entregar esta especie de carné o pasaporte de alta que algunos expertos discuten porque dicen que en realidad no se puede saber con 100% de certeza que una persona se ha curado del virus. ¿Cuál es su postura en esta materia? ¿Se puede taxativamente asegurar que alguien le ganó al virus y que por lo tanto tiene inmunidad y puede hacer una vida relativamente normal? No, nunca un test nos va a poder decir a ciencia cierta con un 100% en el fondo, de certeza que realmente tenemos la inmunidad desarrollada y no nos vamos a poder volver a infectar o no vamos a infectar a nadie. Pero sí aumenta mucho la probabilidad de que estemos inmunizados y que en el fondo estemos protegidos contra ese virus y no estemos contagiando. Pero de una forma más masiva y de forma más prudente, también podemos tener signos clínicos o algunos tiempos de evolución clínica para poder determinar con mayor probabilidad que realmente ya no estamos infectando y que en el fondo estamos protegidos nosotros si es que ya tuvimos el virus. Y estas son en parte las medidas que se han ido tomando, contando días desde el diagnóstico de la enfermedad o desde que uno ya no tiene síntomas, que es definitivamente el patrón más seguro o más prudente de determinar. Ahora, si es que uno no tiene síntomas... ¿Sí? No, pero no es un patrón infalible, doctora, por lo que uno ha visto, porque igual ha habido casos donde después de hacer 14 días de cuarentena, haber tenido los síntomas, y tenemos un caso aquí en nuestro canal, la gente sigue apareciendo como positiva en el test. Entonces mucha gente dice, bueno, es tan infalible, hay tanta certeza que al día 14 la enfermedad se superó. No es infalible, todo depende mucho de persona a persona. Lo que estamos viendo ahora es recién cómo se está comportando el virus a nivel mundial y estamos teniendo recién reportes científicos sobre esto. Es algo que está totalmente en evolución y tenemos que ir recopilando nuevos datos cada vez y para eso también nos sirven los testeos que vamos a empezar a hacer en nuestro país. En el fondo, si es que uno terminó los síntomas y después de eso han pasado 14 días y no ha presentado ningún síntoma, no tenemos por qué pensar que se haya o reinfectado ni tampoco que siga contagiando. ¿Ya? La clínica siempre ha sido como el pilar fundamental de la evaluación de los pacientes. Ahora, esto lo podemos cotejar contra algunos exámenes y con eso tener mayor certeza. Si tenemos el examen negativo, vamos a tener mayor certeza, además de estando asintomático, que no vamos a contagiar.
¿ya? Y si a esto le agregamos un test de inmunidad, vamos a saber además si estamos nosotros todavía protegidos contra el virus. Doctora, hablemos precisamente de eso, de cuál sería el test que se va a aplicar para la salida de la enfermedad que pudiera dar entonces como el derecho o el pase a tener este carné de alta. Esto es algo, insisto, que no solo se está haciendo en Chile, se está discutiendo en el mundo entero porque se busca conocer también quiénes son inmunes y podrían volver y salir de las medidas para que las economías se puedan reactivar y se pueda seguir con una vida más o menos normal. Pero ahí no hay un consenso. Hay algunos países que dicen, mire, después de que pasaron los 14 días se debería hacer un testeo de este tipo a las personas. Otros dicen, no, se deberían hacer 2 testeos de salida y en una fracción de tiempo que a lo mejor sea mayor. Otros dicen, depende quién se enfermó. Si era alguien con síntomas, pero también tenía una enfermedad de base, a lo mejor no son 14 días, son muchos más. ¿Cómo va a ser el proceso en Chile? ¿Cómo en Chile se va a poder determinar quién ha dejado la enfermedad y por lo tanto puede volver a la normalidad? Por el momento lo que se ha informado, las medidas que se están tomando en el fondo para dar este carnet de alta son, por un lado, desde la evolución clínica, cuántos días has estado asintomático o desde cuándo te diagnosticaron el virus, y dependiendo de tu condición previa en el fondo, pero en el caso de aquellos pacientes que han tenido mayor compromiso, que han tenido un compromiso de su sistema inmunitario, de su sistema de defensa, este periodo es más prolongado. Por ahora se ha hecho solo con clínica, ¿ya? Todavía no se ha incorporado dentro de la normativa al carnet de alta en el fondo el realizar el test, ¿ya? Se van a empezar a realizar estos test y con eso se va a poder confirmar, asociado a la clínica, de una forma un poco más segura, que realmente no estemos contagiando o que tengamos una inmunidad contra este virus para poder reactivar de a poco, como usted decía. Sí, y hablemos también de cuál es el test que se va a aplicar, porque aquí también ha habido cierta discusión y cierta confusión. Decíamos y hablábamos recién de los test de diagnóstico, que es particularmente el PCR, y que entiendo que es el más infalible y el más sensible a poder detectar si es que el virus está presente en las personas. Pero el ministro Mañalich ha llamado a que no sea ese el examen que se le haga a las personas para poder saber si es que superaron o no la enfermedad, porque dice que en el fondo es un examen tan sensible que todavía podrían aparecer restos, lo estoy diciendo de manera bien coloquial, no tengo la terminología médica, pero lo que se entiende así en fácil, todavía podría haber rastros del virus, pero que eso no significa que las personas estén contagiando. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? Si alguien que aparece en el PCR haciéndoselo de salida con rastros de este virus todavía no está contagiando, por tanto, ¿se podría optar por otro tipo de test? Esto es algo que realmente no sabemos, ¿ya? Puede ser, y esa es una de las teorías, que hayan restos del virus y que uno, en realidad, al tratar de cultivar o reproducir el virus, este realmente no se reproduzca y por lo tanto sean solo restos y no el virus completo y uno no esté infectando, ¿ya? El test detecta restos del virus. Pero por otro lado también podría ocurrir que el virus que esté detectándose sí se reproduzca y uno sí esté contagiando. Por lo tanto, no tenemos certeza de si este examen, usándolo como un examen de salida, nos va a decir si es que realmente estamos contagiando o no estamos contagiando. Para poder saber eso deberíamos cultivar el virus, finalmente. Lo que es muy engorroso, es difícil y hay que tener muchas medidas de seguridad dentro de los laboratorios para poder realizarlo. Doctora, pero entonces es algo que no se va a hacer de forma masiva. Eso tampoco es lo que se va a hacer cuando se busca chequear los anticuerpos. Entiendo que la inmunoglobina va a ser aquí uno de los como indicadores que permitiría saber si es que el cuerpo todavía pelea con el virus o si el virus ya pasó. No es el cultivo que usted está señalando, que sería la fórmula más ideal. Exacto, lamentablemente es algo muy engorroso, muy difícil de hacer, no estamos en el fondo, en el mundo, preparados para poder hacerlo. Sí, lo que se puede hacer es testear los anticuerpos que uno genera. Y ahí hay 2 tipos de anticuerpos. El primer anticuerpo que se produce es la IgM, que en el fondo es la que nos defiende de forma más aguda, y la otra es una memoria de inmunidad, ¿ya? Que es la IgG. Y con estas 2, combinando las 2 en el fondo, podemos saber un poco más de la etapa de la enfermedad en la que estamos, si todavía nos estamos defendiendo, o si ya estamos en una etapa más en la que estamos generando memoria para poder defendernos a futuro del virus. Ahora, doctora... Y esto es lo que se
quiere testear. Sí, ahora, esto que se quiere testear y esto que se va a empezar a hacer para usted, ¿es una buena estrategia? Esto se mezcla, hay como dos capas, ¿no? ¿Qué se hace con los enfermos? Que en el fondo es, no sé, poner en cuarentena a los cercanos a esos casos, también las cuarentenas selectivas para comunas que entran y salen, que ha sido como bien estratégico, dice el gobierno. Y por otro lado, el pesquisar los recuperados que supuestamente gozarían de cierta inmunidad. Se ha hablado aquí de la inmunidad de rebaño, el poder también ir generando como niveles de protección entre las personas. ¿Es una buena estrategia? ¿Eso es algo que funciona a su juicio o tiene cierto nivel también de ser falible y que puede haber rebrotes en el camino? Yo creo que en este caso en particular, con el COVID-19, tenemos que ser súper cuidadosos en cuanto a la inmunidad de rebaño. Con otras pandemias y con otras infecciones ha resultado, pero en particular con esta hay algunos países que lo han intentado y han tenido muchos brotes y rebrotes en el fondo, y con eso las consecuencias de la superación del sistema de salud y por lo tanto muertes asociadas. En ese sentido tenemos que ser súper cautelosos en cómo vamos a ir levantando las cuarentenas para que exista de alguna forma cada día menos expuestos, pero de forma controlada, para que así no se vea superado el sistema de salud. Y por otro lado, el que la población vulnerable no se enferme o tengamos una situación controlada a nivel del sistema de salud en el momento en que esto ocurra. También a la espera de que haya una solución contra este virus en el fondo, una vacuna o un tratamiento efectivo. Ya, pero usted me dice, en otros países esto no ha funcionado del todo bien porque ha habido rebrotes. ¿Qué posibilidades hay de entonces que en nuestro país no se repita algo así? Y que en el fondo no tengamos gente que creemos que dejaron de contagiar y vuelven a su vida normal y siguen contagiando, o gente que no se contagió antes, pero sale de la cuarentena, empieza a hacer su vida normal y finalmente se contagia. La línea como divisora es bien difícil y es como complejo sintonizar en el punto exacto. Es súper delgada la línea, es súper difícil tomar las decisiones en ese punto. Creo que lo principal es la gente que no ha estado infectada, que en el fondo sigue vulnerable a la enfermedad. Tratemos de controlar en el fondo cómo se van contagiando esas personas, mientras no existe una vacuna que impide el contagio de alguna manera, o un tratamiento efectivo que nos solucione un poco la forma del manejo de los pacientes que ya se infectan. En el fondo la estrategia de rebaño por ahora, en esta pandemia, yo creo que no es una forma de enfrentarla, porque trae consecuencias muy graves, que son que población vulnerable y mucha gente se enferma, se supera el sistema de salud y además trae muertes en el fondo como consecuencia de esta estrategia. Y por eso estamos tratando de no enfrentarlo de esa manera, porque además sabemos muy poco del comportamiento de la enfermedad todavía. Bien, pues doctora, le queremos agradecer mucho. Estamos todos los días tratando de entender un poquitito más. Ahora viene esta segunda fase de chequear a los que han superado la enfermedad, así que es importante también irlo conversando. Que tenga un buen día. Gracias. Buenos días, Carla.